y de En Marche en Francia. Una victoria que todos los europeos, no solo los franceses, nos alivia, una victoria que nos recuerda que hay cosas que son posibles. Ayer Macron en su discurso decía literalmente que algunos pensaban que era imposible que ganara la opción de Macron, que ganara una persona de 39 años, que ganara un partido nuevo y que ganara el centro y no los extremos. Y Macron decía literalmente: no conocían ustedes a los franceses, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que reconocerle a Macron y a su equipo que han conseguido ilusionar y generar esperanza en vez de miedo. En Europa ha ganado la libertad frente al proteccionismo, ha ganado la esperanza frente al miedo, ha ganado la unión frente a la ruptura y desde luego ha ganado quien hablaba claro frente a los demagogos que planteaban posiciones imposibles, ¿no? Así que es una gran noticia para Francia, sin duda. Ayer estuvieron aquí los compañeros de En Marche en España, y lo celebraron junto a nuestros militantes, pero es una gran noticia también para Europa y en parte para España, porque España sin duda es un país europeísta. Y finalmente les reconozco que es una gran noticia para los liberales europeos, ¿no? Porque con esta victoria de Macron estamos hablando ya de 8 países, 8 gobernados por los liberales europeos, por personas que abiertamente apuestan por la libertad frente al proteccionismo, por gente que apuesta por el libre comercio y no por los aranceles y las fronteras, por gente que apuesta por dar pasos adelante en Europa y no por dar pasos atrás y, sobre todo, en este caso, un partido que apuesta por los valores que aquí llamaríamos constitucionales, ¿no? Los valores republicanos de libertad, igualdad y solidaridad, fraternidad. Así que es una gran noticia para todos. Ciudadanos, estamos contentos, lógicamente, de esta victoria. Se demuestra que es posible que no ganen los extremos frente a la vieja política, sino que gane un partido nuevo, sí, pero un gobierno sensato, un presidente sensato, un presidente formado y preparado para gobernar un país y triunfando frente a las tesis, insisto, del miedo, del populismo y del enfrentamiento, ¿no? Nosotros, además, en esto, a todos los que decían que era imposible, pues les recordamos que estamos ante una victoria, además, con un resultado muy claro, ¿no? Un 66% de franceses han optado en esta segunda vuelta por Macron. Y luego también les quiero decir, y esta es una conclusión a la que llegamos en Ciudadanos hace tiempo, pero que los hechos nos dan la razón, que el liberalismo se está convirtiendo en el único instrumento, en la única ideología, en el único proyecto capaz de transformar y renovar el proyecto común europeo. Fíjense en Holanda, como Mark Rutte y el D66 holandés vencieron a los populistas y a Wilders y a los que propugnaban la salida, en definitiva, de la Unión Europea. Fíjense en Francia, como el liberalismo, no los socialistas, no los conservadores, son los que le han dado la batalla a Le Pen o a Mélenchon. Fíjense, en definitiva, como los que defienden la libertad sin complejos, los que defienden un proyecto de globalización frente a los proyectos proteccionistas, son los únicos que están dando esa batalla. Los socialistas no tienen proyecto en Europa. Se está viendo en Grecia, se está viendo en Holanda, donde han perdido prácticamente sus escaños. Están bajando de una manera clara en Reino Unido. En Francia prácticamente han desaparecido del mapa. En España tienen serias dificultades en su batalla interna y con su falta de proyecto. Y frente a la falta de un proyecto progresista, como era el socialismo del siglo XX, el liberalismo toma la bandera del progreso, el liberalismo toma la bandera de la igualdad de oportunidades, el liberalismo hace frente a los retos de la globalización y el liberalismo tiene respuestas ante las nuevas preguntas. La ideología socialista o conservadora dio frutos en el siglo XX, hay que reconocerlo, aportó muchísimo a Europa, pero en el siglo XXI, en 2017, ni el socialismo ni los partidos conservadores, por inmovilistas o por corrupción, son capaces de ofrecer una salida. Así que los liberales europeos tenemos que trabajar duro, no solo para gobernar en 8 países o más, sino para tener un proyecto de futuro, para tener un proyecto europeo para nuestros hijos y nuestros nietos, para que no venga la Le Pen de turno, el Mélenchon de turno, el Podemos de turno o el Syriza de turno a querernos sacar del euro o a limitar nuestra participación en Europa, ¿no? Así que el europeísmo hoy se llama liberalismo, el europeísmo hoy lo encarna sin duda el proyecto de Macron, que es un presidente de un país importantísimo, pero España en un futuro espero que también, y ya fue un éxito para nosotros que casi 4 millones de españoles optaran por un voto a un partido liberal, pero espero también que sigamos creciendo para tener también en España esos valores de libertad, de igualdad, de unión que tanta falta hacen también en nuestro país. Mientras, seguiremos trabajando, aprendiendo, formándonos, preparándonos antes de las siguientes elecciones y también garantizando que en España la corrupción no es opaca, la corrupción tiene que ser transparente y tiene que rendir cuentas en las instituciones, tiene que dar cuenta los partidos y los políticos corruptos
en la justicia o en las instituciones de lo que ha pasado y a la vez dándole también la batalla a los populistas diciendo que las soluciones del siglo XXI no pasan desde luego por hacer de curanderos de la política, pasa por hacer medicina, por tomar soluciones complejas ante problemas complejos y sobre todo con un proyecto económico solvente. No hay proyecto de futuro sin un proyecto económico solvente en Europa y en España tampoco. Así que Ciudadanos pretende en España tener un proyecto económico más solvente que el de la derecha, pero también un proyecto social que se pueda pagar y un proyecto social sostenible más que la izquierda. Ese es nuestro objetivo político y, desde luego, la victoria de Macron nos ayuda, nos da ánimos y nos da también la posibilidad de ver en un espejo cómo sería ese proyecto en España, en un país tan parecido, en un país grande de la Unión Europea, en un país europeísta como es el país vecino. Por otro lado, también, el segundo punto que hemos tratado en este comité permanente es ese acto que les decía. Hoy, Ciudadanos, ante la avalancha de casos de corrupción por un lado y la legislatura puesta en marcha por otro, queremos hoy concretar las medidas que ya estamos tomando y las medidas que vamos a tomar, las reformas, en definitiva, que necesita este país. Miren, está muy bien dar vueltas con un autobús y quejarse. Algunos piensan que pueden justificar la corrupción y meterla debajo de la alfombra, como hace el PP o el PSOE. Pero la realidad es que la única manera de luchar contra la corrupción es con reformas, con leyes y volver a activar los controles para controlar la corrupción. El Partido Popular y el PSOE durante 30 años han intentado desactivar las alarmas que controlaban la corrupción. Han intentado controlar a los jueces, controlar a los fiscales o incluso hacer injerencias en la policía, como se está viendo. Y nosotros queremos que la política saque las zarpas de la justicia y de la fiscalía y queremos proponer reformas legislativas en esta legislatura y esta tarde anunciaremos algunas de ellas. Algunas ya las conocen, otras son novedades que van en nuestro programa o que están por desarrollar en ese pacto de investidura. En todo caso, hoy presentaremos un decálogo con esas 10 reformas que pueden dar a España una justicia independiente para luchar contra la corrupción. Que nadie se equivoque, no podremos luchar contra la corrupción hasta que no tengamos una fiscalía y una justicia absolutamente independiente del poder político. La división de poderes tiene que volver a existir en España. No es un mito, no es una utopía, es una realidad y tiene que volver a ser realidad en nuestro país. Y los viejos partidos que han metido sus zarpas en la política tienen que acostumbrarse a que los fiscales, los jueces y los policías trabajen con libertad y con profesionalidad, sin ningún tipo de presión. Y también los ciudadanos tenemos que reivindicar la justicia y una justicia independiente como valor precisamente de lucha contra la corrupción. Por muchos autobuses que fletemos, por muchos autobuses que den vueltas por Madrid o por cualquier rincón de España, hasta que no cambiemos la ley de la Fiscalía, hasta que no acabemos con los indultos, hasta que no reformemos el Tribunal Constitucional, hasta que no reformemos la ley del Poder Judicial, no acabaremos con la corrupción que estamos viendo estos días. Así que, Ciudadanos, en vez de darle vueltas al autobús, le damos vueltas a las leyes y hacemos reformas, y es para lo que nos han votado millones de españoles. Eso lo presentaremos esta tarde en este acto y también, lógicamente, explicaremos nuestras medidas, nuestras reformas en los próximos días. Y, finalmente, el tercer punto que hemos tratado hoy es una iniciativa legislativa que ya les habíamos anunciado, que la llevaríamos a cabo si el Gobierno no movía ficha, que es precisamente la ley de morosidad, que afecta a millones de autónomos y pymes en este país. Como ustedes saben, 1 de cada 3 empresas cierran en España porque o un contratista o la administración pública no les paga a tiempo. Es profundamente injusto que quien hace bien su trabajo no cobre las facturas y no pueda pagar a sus trabajadores o sus facturas propias, y nos parece que es de justicia, como ya va en el pacto de investidura, como Ciudadanos ya lleva en su programa electoral, que se ponga en marcha un código, en definitiva, de garantías para las pymes y autónomos para cobrar a tiempo de la administración pública o de las empresas que no pagan a tiempo. En definitiva, como les he explicado alguna vez, no puede haber un código de circulación y que digamos que todos vamos a 120 de máxima, pero donde no hay radares, donde no hay policías y donde no hay multas. Pues en este caso teníamos un código de sancionador, un código que no existía sancionador, un código de circulación sin sanciones, sin radares y sin controles. Ahora vamos a ponerle controles, vamos a ponerle también radares y vamos a poner sanciones a aquellos que con su mala praxis
hacen cerrar a miles y miles de pymes y autónomos españoles. Eso es lo que queremos poner en marcha. Mañana registraremos esa proposición de ley en el Congreso. Nos parece absolutamente necesario. Es una pata que le falta a esa ley de morosidad que se presentó en su día con la directiva europea, y espero que se vea la luz cuanto antes para que millones de autónomos y pymes no tengan que estar picando a la puerta cada día de grandes empresas o contratistas que tienen dinero, que tienen liquidez, que tienen préstamos, pero que no pagan sus facturas. Me parece que eso se tiene que acabar, y eso es impropio de un país democráticamente avanzado y sobre todo de un país económicamente próspero. Las pymes y autónomos tienen que tener garantías de cobrar su trabajo, de cobrar sus facturas y de cobrarlas sobre todo a tiempo para no tener que cerrar o despedir a sus trabajadores. Esas son las tres propuestas, los tres temas de los que hemos hablado: el resultado electoral en Francia, ese acto de la justicia, ese decálogo que hemos aprobado hoy, y también esta ley de morosidad que la reformaremos para que tenga sanciones y garantías para pymes autónomos. También aprovecho ya para avanzarles que en esos viajes territoriales, en definitiva esas visitas que estoy haciendo con mi equipo y con portavoces autonómicos y municipales, esta semana estaremos en Murcia, el jueves y el viernes. Haremos un acto con simpatizantes, militantes en Murcia. Haremos también una visita el viernes a Lorca, que, como saben ustedes, coincide además este viaje con los 6 años del terremoto en Lorca. También estaremos en un desayuno informativo con medios de comunicación. En definitiva, sociedad civil, atender a los compañeros también de diferentes medios locales y regionales, y estar y acompañar también en Lorca a nuestros cargos públicos y, en definitiva, reunirnos con la sociedad civil allí para que nos expliquen su situación 6 años después y para ver también cuál es el papel que puede jugar Ciudadanos allí. Como saben, es una región importante para nosotros, una región donde Ciudadanos es decisiva políticamente, donde Ciudadanos acaba de conseguir, por un lado, que el presidente imputado por 7 delitos no sea presidente, y también conseguir que se supriman los aforamientos del Estatuto de Murcia, y, por otro lado, también hemos conseguido que haya estabilidad y que la región, por fin, después de la crisis a las que nos vio abocado la corrupción del PP, acabe con un gobierno que funciona, con un parlamento y una institución que funciona, y con la supresión de los aforamientos. Y nada más. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión de actualidad o respecto a estas cuestiones, le estaré encantado de responderles.